Hola, hola, hola a todos mis personitas adoradas. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro espacio de chismorreo virtual. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas con un abrazo que cruza la pantalla. Hoy, mis queridos confidentes, vamos a desatar una tormenta de emociones, una auténtica explosión de esas que hacen que el Internet se ponga patas arriba. Ya intuyen de qué va la cosa, ¿verdad? ¡Bingo! Hablamos de esa pareja que ha conquistado nuestros corazones, esos dos seres de luz que han incendiado las pantallas con una química que desafía la física, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, ya veo esas caritas de emoción, yo también estoy que no quepo en mí de alegría. Porque las noticias que les traigo hoy, ay, por el amor de Dios, prepárense para un viaje en montaña rusa emocional. Pero antes de sumergirnos de cabeza en este festín de chismecito jugoso, quiero hacer una pausa para recordarles, con el corazón en la mano, lo importante que es para mí su apoyo incondicional. Si este tipo de contenido les enciende el alma, si les apasiona el salseo y las primicias tanto como a mí, les pido un favorcito: suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita, ese pequeño botón mágico que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Aquí en nuestro rinconcito siempre tenemos las exclusivas más candentes, las noticias que hacen temblar a la prensa del corazón. Prometido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío, porque este 26 de enero de 2025 quedará grabado a fuego en la historia de Ander y Kerem, y hoy, mis queridos detectives de la farándula, vamos a desmenuzar cada milímetro de esta noticia que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Ya todos sabemos que Ander Zel y Kerem Bürsin, desde que nos regalaron esa joya televisiva que fue Senkalkam, han estado en el centro de todas las miradas. Su romance en la pantalla traspasó la cuarta pared, y durante un tiempo vivimos un cuento de hadas digno de los mejores guiones de Hollywood. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Sus miradas cómplices, sus risas contagiosas, sus gestos de cariño, parecía que el amor verdadero había encontrado su hogar en ellos. Luego, como suele pasar en la vida real, las cosas dieron un giro inesperado. Rumores de separación, especulaciones que volaban como cometas descontroladas, corazones rotos. Y después un silencio sepulcral, un abismo de incertidumbre que nos dejó a todos con la pregunta clavada en la garganta: ¿qué demonios había pasado realmente? La prensa del corazón, con su insaciable sed de exclusivas, buscaba la confirmación de la ruptura como un tesoro pirata, pero ellos, fieles a su estilo reservado, optaron por el hermetismo más absoluto. Ni una palabra, ni una indirecta, ni un simple guiño para alimentar el morbo de las masas. Y ahora, justo cuando menos lo esperábamos, ¡zas! La bomba ha estallado con una fuerza que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Una noticia que ha dejado a los fans de ambos completamente fuera de juego, con la mandíbula desencajada y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Pero qué ha sucedido exactamente? Pues bien, mis queridos chismosos de alma, preparen sus oídos porque la información que les voy a revelar es de primera mano, sacada directamente de fuentes ultra secretas, de personas muy cercanas a la pareja. No se trata de un rumor más, ni de una especulación sin fundamento. No, esto es real, tan real como que el sol sale cada mañana, y nos va a dejar a todos con la boca abierta durante días. Resulta que Ander y Kerem, en contra de todos los pronósticos, de todas las apuestas en contra, se han casado. Sí, señoras y señores, han unido sus vidas en una ceremonia secreta. Al parecer, la boda fue un evento íntimo, una celebración sencilla, pero rebosante de amor, a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Nada de flashes, ni de alfombras rojas, ni de despliegue mediático digno de un festival de Cannes. Una decisión que, para ser honesta, me parece la más acertada. Han querido proteger su felicidad del escrutinio público y eso, a mi parecer, es algo que debemos aplaudir y respetar. Han optado por un camino menos transitado, un sendero de privacidad en un mundo donde la exposición constante es la norma. Y en esta valentía, en esta decisión de blindar su amor, hay una lección que todos deberíamos aprender. Pero ¿cómo han logrado mantener este secreto durante tanto tiempo? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Parece ser que la pareja ha estado trabajando en este plan desde hace meses, en una especie de operación clandestina digna de una película de espías, donde solo los más allegados conocían el verdadero alcance de sus sentimientos. Han sido extremadamente cautelosos, evitando cualquier tipo de filtración, cualquier pista que pudiera delatar sus intenciones. Han logrado pasar desapercibidos ante los ojos de los medios, que por cierto, ahora estarán mordiéndose las uñas de la rabia y jurando ven.
Ganza. Y es que en este juego del gato y el ratón, la pareja ha sabido cómo esquivar los dardos de la prensa y mantener su amor a salvo. Según mis fuentes ultraconfidenciales, esta boda no fue un capricho de última hora, ni una simple reconciliación producto de un arrebato sentimental. No, detrás de esta decisión se esconde un amor maduro, una conexión profunda que han sabido cultivar y fortalecer lejos de la presión mediática. Han tenido tiempo para reconectar, para redescubrirse como pareja, para sanar heridas del pasado y para reconstruir los cimientos de su relación. Han apostado por un amor que va más allá de los focos y las cámaras, un amor que se nutre del respeto, la admiración y la complicidad. Y finalmente han decidido sellar su amor ante la mirada cómplice de sus seres queridos, de las personas que siempre han creído en ellos. A mí esta historia me parece una joya, de esas que te hacen creer que el amor, al final, siempre encuentra la manera de abrirse camino, sin importar los obstáculos que se crucen en su camino. ¿Pero por qué tanto secretismo? Bueno, la respuesta es tan simple como poderosa. Hande y Kerem querían un momento para ellos, un espacio sagrado lejos de los focos, lejos de los paparazzi, lejos de los comentarios malintencionados que siempre acechan. Querían disfrutar de su felicidad en privado, con la compañía de sus amigos y familiares más cercanos. Querían saborear cada segundo de su día especial, sin la presión de las cámaras y sin la intromisión de miradas ajenas. Y la verdad, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar esa decisión? Ellos tienen todo el derecho del mundo a vivir su amor como mejor les parezca, y si eso implica mantenerlo en secreto hasta el último momento, pues, chapeao por ellos. Un aplauso de pie por su valentía y por su fidelidad a sí mismos. Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos es, ¿cuándo y dónde se celebró la boda? Bueno, según he podido averiguar, la ceremonia tuvo lugar hace unas pocas semanas en un lugar muy especial para ambos, un sitio que tiene un significado muy importante en su historia. Han preferido no revelar muchos detalles al respecto, y yo, como fiel admiradora y confidente, me guardaré la información bajo 7 llaves. Lo que sí puedo compartir con ustedes es que fue una ceremonia muy emotiva, cargada de amor y de lágrimas de alegría. Se comenta con voz bajita que los votos matrimoniales fueron de lo más romántico, de esos que te hacen suspirar profundamente y creer que el amor verdadero no es solo un mito de los cuentos de hadas, sino una realidad palpable que se puede tocar con la mano. Pero esperen, mis queridos cómplices de la farándula, porque la bomba del matrimonio ha sido solo la punta del iceberg. Resulta que hay otra noticia que, si cabe, es aún más sorprendente, más impactante, más capaz de dejarnos a todos con el corazón en la garganta. Según mis informantes, que como ya saben, tienen acceso a información privilegiada, Hande y Kerem no solo se han casado, sino que también están esperando su primer hijo. Sí, como lo oyen. Hande está embarazada. ¿Pueden creerlo? Una auténtica locura de felicidad que nos desborda el alma. Y claro, ahora todo encaja como las piezas de un puzzle perfecto. Explica el secretismo, explica la discreción, explica las pocas apariciones públicas de Hande durante los últimos meses. Todo cuadra a la perfección, como si el universo hubiera conspirado para regalarles este doble motivo de celebración. Es una noticia que nos llena de alegría a todos sus fans, que nos hace saltar, gritar y llorar de emoción al mismo tiempo. Es una nueva etapa en la vida de esta pareja que nos ha regalado tantas emociones, tantas noches de insomnio y tantas conversaciones apasionadas. Y si antes los amábamos, ahora, con esta noticia, los amamos aún más. Verlos construir su familia, ver su amor crecer con la llegada de un nuevo miembro, es algo que nos conmueve hasta la médula. Ya me imagino las fotos de los dos con el bebé, las entrevistas como padres primerizos, los momentos de complicidad y ternura como familia. ¡Ay, qué emoción! La vida nos está regalando un nuevo cuento de hadas protagonizado por nuestros héroes de la vida real. Por supuesto, la noticia del embarazo también ha generado una expectación brutal entre los medios. Ahora todos están desesperados por conseguir una declaración oficial por parte de la pareja. La prensa del corazón ha declarado el estado de alarma y todos los periodistas están haciendo horas extras para conseguir la primicia del año. Pero ellos, como ya sabemos, han optado por el silencio, al menos por ahora. Probablemente quieran esperar un poco para compartir la noticia con el resto del mundo, cuando se sientan preparados para hacerlo. Querrán disfrutar de la intimidad de su embarazo, sin la intromisión de las cámaras y sin la presión de los comentarios ajenos. Y como dije antes, tenemos que respetar sus tiempos, sus decisiones, su necesidad de vivir este momento especial en paz y armonía.
Lo que sí es seguro es que el 2025 va a ser un año muy importante para Hande y Kerem. Un año lleno de amor, de felicidad y de nuevos desafíos. Un año en el que dejarán atrás los rumores y las especulaciones, para empezar a construir una vida juntos, como la familia que siempre soñaron. Un año en el que su amor será el protagonista indiscutible de su historia. Y nosotros, sus fans incondicionales, estaremos aquí para apoyarles en cada paso, para celebrar cada alegría y para acompañarlos en cada momento difícil. Seremos sus confidentes, sus compañeros de viaje y los testigos de este nuevo capítulo en su historia de amor. Ahora bien, es fundamental mencionar que toda esta información proviene de fuentes muy cercanas a la pareja, pero no hay una confirmación oficial por parte de ellos. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que la noticia es real, que Hande y Kerem están casados y esperando su primer bebé. Las piezas encajan, las señales son claras y las evidencias hablan por sí solas. Aún así, debemos tomarlo con cautela y esperar a que sean ellos quienes decidan compartir su felicidad con el resto del mundo. Debemos ser pacientes, respetuosos y prudentes, y permitir que sean ellos quienes marquen el ritmo de su historia. Mientras tanto, lo que podemos hacer es especular, emocionarnos, comentar en las redes sociales y soñar con ver a esta pareja formar una hermosa familia. Podemos revivir los mejores momentos de Senkalkam, podemos volver a enamorarnos de su química, podemos compartir nuestro amor con el resto de la comunidad de fans. Podemos crear montajes con fotos de ellos como padres, podemos escribir fanfics sobre su vida familiar, podemos imaginar el nombre del bebé. Y por supuesto podemos seguir esperando con ansias la confirmación oficial, el comunicado que haga temblar el internet y que nos haga gritar de alegría. Ahora, también es importante recordar que más allá del show business y del chisme, Hande y Kerem son dos personas reales, con sentimientos, emociones y una vida privada que debemos respetar. No olvidemos que detrás de la pantalla hay dos seres humanos que están viviendo un momento muy especial, un momento sagrado que merece toda nuestra comprensión y nuestro cariño. No caigamos en el acoso, no invadamos su privacidad, no emitamos juicios sin tener toda la información. Seamos responsables con la información que compartimos, seamos respetuosos con su intimidad y seamos conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en sus vidas. En el fondo, todos queremos verlos felices, queremos que su amor perdure en el tiempo, queremos que disfruten de esta nueva etapa de sus vidas, de esta aventura que la vida les ha regalado. Queremos que el pequeño o pequeña que viene en camino crezca rodeado de amor, de alegría, de paz y de armonía. Y por supuesto queremos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, de sus interpretaciones magistrales, de su carisma arrollador. Queremos que su historia de amor siga inspirándonos, que sus personajes sigan haciéndonos soñar y que su magia siga iluminando nuestras vidas. Esta noticia sin duda ha sido una auténtica sorpresa para todos. Nadie se esperaba que Hande y Kerem volvieran a estar juntos, y mucho menos que se casaran y estuvieran esperando un bebé. La vida nos ha regalado un giro inesperado, un final feliz que nadie se atrevió a imaginar. Pero como dice el dicho, los caminos del amor son misteriosos. Y a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos sorprende con regalos inesperados que nos dejan sin aliento. Creo que esta historia nos recuerda que el amor verdadero existe, que las segundas oportunidades son posibles, y que a veces, lo mejor es dejar que las cosas fluyan de manera natural. Nos enseña que no debemos rendirnos ante las dificultades, que debemos luchar por lo que queremos, y que al final, el amor siempre encuentra su camino. Nos muestra que la vida puede darnos sorpresas maravillosas, que la felicidad puede esconderse tras una puerta cerrada y que el destino puede sorprendernos con un giro inesperado. Y lo más importante, nos recuerda que el amor es el motor del mundo, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante y la respuesta a todas nuestras preguntas. En conclusión, mis queridos chismosos de corazón, el 26 de enero de 2025 quedará marcado en la historia de Hande y Kerem como el día en que su amor se reafirmó con una boda secreta y una dulce espera. Una noticia que nadie esperaba, pero que nos ha llenado de alegría y emoción a todos sus fans. Ahora, solo nos queda esperar a que la pareja decida compartir su felicidad con el resto del mundo, y mientras tanto, seguir soñando con ellos y su hermosa historia de amor. Seguiremos alimentando nuestro amor por ellos, seguiremos escribiendo fanfics, seguiremos compartiendo memes y seguiremos celebrando cada pequeña señal que nos indique que su amor sigue vivo. Y cuando llegue el momento seremos los primeros en saltar, gritar y aplaudir su felicidad, porque nosotros, más que nadie, merecemos ser testigos de este cuento de hadas que se ha hecho realidad. Hemos llegado al final de este vídeo, mis amores.
Espero que hayan disfrutado de esta bomba de noticias tanto como yo. Hemos desmenuzado cada detalle, hemos especulado, hemos soñado y nos hemos emocionado juntos. Hemos compartido un torbellino de emociones, hemos reído, hemos llorado y hemos gritado de emoción. Ahora, es momento de reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy. Hemos visto que el amor puede surgir de las maneras más inesperadas, que las segundas oportunidades son posibles, y que al final, el amor siempre encuentra su camino. Hemos comprobado que la vida nos puede sorprender con regalos inesperados, que la felicidad puede estar a la vuelta de la esquina y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y ahora, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura, por ser mis cómplices en este viaje a través del mundo de la farándula, por ser la mejor audiencia que cualquier chismosa podría desear. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles las mejores noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Su confianza es mi mayor recompensa y su cariño es el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de la información tanto como yo disfruté investigándola para ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les ha parecido la noticia del matrimonio secreto de Andy y Kerem? ¿Se imaginaban que iban a volver a estar juntos? ¿Qué creen que pasará ahora? ¿Cómo creen que será la vida de la pareja como padres? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Me encanta saber que estamos conectados a través de esta pasión que compartimos por esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Y por supuesto, si tienen alguna información adicional que quieran compartir, no duden en hacerlo. Si tienen algún dato secreto, alguna pista escondida o alguna teoría conspirativa, no duden en compartirla con la comunidad. Por último, pero no menos importante, los invito a que me regalen un like si les ha gustado este vídeo, a que lo compartan con todos sus amigos fans de Andy y Kerem, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no olviden que los quiero muchísimo, que son la mejor comunidad de fans que existe y que siempre los tengo presente en mi corazón. Hasta la próxima, mis amores, y que el amor de Andy y Kerem los inspire siempre. Que su historia de amor sea un faro de esperanza en sus vidas, que sus personajes sigan haciéndoles soñar y que su magia siga iluminando sus corazones. Los quiero con locura. Hasta la próxima.